Bueno, el día de hoy como actividad artística estamos un evento que organizó el gobierno sobre leyendas mexicanas. La verdad que fue una experiencia bastante interesante porque no se limitaba únicamente a contar las leyendas mexicanas, narrarlas, sino también que hablamos desde este punto de que interpretaron las leyendas, y creo que le da un toque mágico, además de que nos ayuda a comprender un poco la historia de donde estamos parados, ¿no? Del estado donde vivimos y en general del país del que descendemos, ¿no? Que es un país lleno de cultura y diversidad. Fue bastante interesante porque te incita también a conocer más sobre la historia del estado, sobre las culturas y tradiciones que hay aquí y que son muy importantes, ¿no? Para el desarrollo cultural. Me gustó un 50-50, porque la verdad las leyendas sí estuvieron chidas, la interpretación de los actores estuvo buena hasta cierto punto, pero mi problema fue que fue en un lugar abierto y no hubiera habido problema de eso, sino que el audio no se escuchaba bien, y a la hora en que las personas interpretaban, intentaban hacer que sus emociones fueran fijas y que el público las pudiera captar, no se hacía tanto por el mismo hecho de que no se escuchaba. Pero de igual manera las historias que trajeron, como son las de la mulata de Córdoba, la de la Llorona y varias cosas que pasaron aquí en el puerto de Veracruz como tal, o en todo el municipio de Veracruz, la verdad sí me gustó, estuvo padre porque la verdad como que nos lleva a nuestras raíces de cómo estas historias se fueron dando de boca en boca y hasta hoy en día se siguen contando. La verdad se me hace muy animado y muy bonito que se mantenga esa parte de nuestra cultura. Sí, a mí también me gustó mucho el hecho de que la iluminación tuviera mucho que ver con parte de las leyendas que iban narrando. Todos los actores pues hicieron un muy buen trabajo con su narración y todo para el público. Me gustó mucho también que entre leyendas en algunas cantaban y estuvo muy padre. Algunas leyendas no las conocía, o sea, como dos no conocía, pero me gustó mucho conocer de ellas y aprender parte de nuestra cultura de Veracruz. Bueno, sí, también tiene mucho que ver eso que fue en un lugar abierto, entonces como que casi no se escuchaba, pero en general estuvo muy bien y me gustó. Comparto opinión con mi compañerita Vania. La ambientación muy buena, los actores, actuación muy buena. Lo único que falló fue eso, el lugar hacía mucho calor, estábamos sentadas en el piso y bueno, sentarme en el piso no me molesta, pero probablemente algunas personas sí. Se entiende porque pues a final de cuentas es entrada libre, es algo hecho pues de artistas y es más que nada para darle reconocimiento a los artistas y pues que la gente realmente se interese en esas obras porque dicen, no, pues es gratis, hay que ir, y estuvo muy padre la verdad, pero pues eso sí son cambios que sí hubiera mejorado bastantísimo más lo que fue la vivencia ahí, pero bueno, estuvo muy bueno, fue épico. That's my line. Hola maestra, mi nombre es Fabiola Hernández Rodríguez, soy parte del equipo con mis compañeras y pues vamos a grabarles pues lo que es nuestro recorrido y la historia de este lugar. Espero les guste, espero me pongan 10, muchas gracias y listo. El recinto fue construido por la orden religiosa de Nuestra Señora de Belén, también conocidos como los vietnamitas, y se empezó a construir en 1775 y duró 4 décadas en terminar de construirse. El recinto fue construido con piedra mucra, que es un coral, y que reviste a gran parte de este lugar y que le da su característica única. Voy a hablar sobre este convento y pues este fue hecho o originado en el siglo XVII con el fin de llevar a cabo pues juntas religiosas o misas, digámoslo así, y fue fundado por la orden de Tlemita, pues de la Iglesia Católica. Después de unos años este lugar pues lastimosamente se quedó abandonado en los años 80, y pues debido a esto la gente se metió y saqueó pues lo más valioso de ese lugar, siendo pues lo que son pisos de mármol, y pues se robaron todo eso. A pesar de que este edificio histórico fue planeado principalmente para ser un convento para los frailes teclemitas, fue con el paso de los años se fue adoptando para cumplir distintas labores, como lo fue recinto militar,
escuelas, incluso fue en alguna ocasión un hospital, y también sirvió para el resguardo de personas que tenían lepra. Realmente este es un lugar lleno de vida, lleno de historia también, que es bastante interesante. El exconvento Becklemita, o también llamado IBEC, es un lugar en el cual se hacen exposiciones sobre el arte, se enseñan los diferentes dialectos que se encontraban antes en nuestro país. También hay conciertos, talleres de pintura y dibujo y varias actividades las cuales se consideran muy artísticas y por ende son importantes. También hay festivales como el pasado 2 de noviembre, que fue el Día de Muertos. Esto nos representa que el exconvento Becklemita es un lugar bastante importante para la cultura, ya sea de manera personal y de manera colectiva como comunidad, para todos los ciudadanos de Veracruz. Es bien creída, entonces voy a ver si se deja tocar. ¡Hola! Antes de hablar sobre la visita del recinto, quiero pedir disculpas, ya que no pudimos grabar el video en el recinto y pues lo terminamos grabando cada quien en su casa. El audio se escuchaba muy mal y pues no queríamos entregar algo así. Este recinto, la verdad que estaba muy bonito, estaba muy limpio, tenía clima, estaba 10 de 10 y nos ayudó mucho a ver cómo era la vida de las personas de antes, porque a final de cuentas Díaz Mirón fue un personaje histórico, pero fue una persona que vivió en el México antiguo, y pues toda la forma en la que vivía son cosas que me sacaron quizá un poquito de onda, pero fue bastante interesante de ver y fue una visita muy agradable. Nosotras acudimos a la casa museo del poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón, que habitó el inmueble hasta su muerte en 1928. La verdad, fue una muy buena atención. El personal que nos dio el recorrido fue una información muy enriquecida de muchas cosas que desconocíamos del poeta. Nos dieron su historia, que para mí fue bastante interesante, el cómo nos iban contando y nos iban relatando su vida. La verdad, la guía fue muy clara y muy ameno esta parte de contarnos la vida de Salvador Díaz Mirón. Me gustó mucho y totalmente recomiendo ir al museo, a la casa museo. Bueno, después de acudir a la visita del recinto cultural de la Casa Museo de Díaz Mirón, la verdad puedo decir que fue una visita bastante interesante. Me pareció que eran un poquito inaccesibles a la hora de recaudar información todo sobre esto de la Casa Cultural, ya que no permitían tomar videos sobre la información o sobre lo que encontrábamos en la Casa Museo, lo cual pues impedía un poquito más el mostrar de forma más detallada lo que había en la Casa Museo. Fue una persona bastante importante en el país y es bastante interesante ver, cómo vivía aquí, ¿no? Este lugar que está de cierta forma atrapada en el tiempo y verlo de una manera muy interesante, muy cultural. Sería genial que hubiera más difusión de este lugar porque es muy bonito y tiene cierto encanto. Además vemos cosas que utilizaba día a día, que es bastante interesante, bastante padre. Y pues les recomiendo realmente visitarlo, es muy bueno. En la Casa Museo Salvador Díaz Mirón podemos encontrar varios aspectos que juntaban y recopilaban la vida de este último. Pudimos explorar varios aspectos de su vida, desde cómo empezó su pasión por la poesía, hasta cuando lo encarcelaron por haberle disparado a alguien y cómo fue que falleció, y varios de los aspectos políticos que incluyeron en su vida. Yo en lo personal me sentí atraída por un poema que escribió a la hora en que su padre falleció. La verdad resonó mucho conmigo y fue de mi agrado. Me interesaría algo poder adentrarme en la poesía que este señor tan culto pudo escribir en su tiempo. Sunshine, lollipops and